Hay algo profundamente curioso en el ceviche que casi nadie se detiene a cuestionar, porque lo vemos tan seguido que lo damos por hecho. Exprimes limón sobre pescado completamente crudo y en cuestión de minutos su apariencia cambia por completo, pasando de una textura translúcida y suave a una más firme, opaca y blanca, como si hubiera pasado por fuego. Y entonces asumimos algo casi automático, casi intuitivo, que el limón lo cocinó o lo coció. Pero si lo piensas con calma, ahí hay algo que no cuadra del todo, porque en ningún momento hay calor involucrado, no hay sartén, no hay vapor, no hay fuego, y aún así el resultado se parece muchísimo al de un alimento cocido. Así que la pregunta interesante no es si el ceviche se cocina, sino más bien qué tipo de transformación está ocurriendo realmente cuando el limón entra en contacto con el pescado. Lo que está ocurriendo aquí tiene un nombre muy específico dentro de la química de alimentos y es la desnaturalización de proteínas, un proceso en el que las proteínas pierden su estructura tridimensional original debido a variaciones en su entorno. Las causas más comunes son cambios en el pH, temperatura o agentes químicos. Un agente muy visible es la coagulación de la clara de huevo al cocinarse. Su consistencia en crudo es transparente y viscosa, y una vez desnaturalizada, es decir, ya cocida, cambia su color a blanco y semisólido. Ahora, ¿qué es el ceviche? Es un plato preparado a base de pescado o mariscos crudos marinados en jugos cítricos, generalmente de lima o limón. El ácido cítrico desnaturaliza las proteínas, dando al pescado una textura firme y opaca. Para entenderlo mejor, hay que imaginar que las proteínas del pescado no son simples bloques, sino estructuras complejas que están dobladas y organizadas en formas muy precisas, como si fueran pequeñas figuras cuidadosamente plegadas que dependen de interacciones químicas para mantener su forma. Cuando entra en juego el jugo de limón, que es altamente ácido debido al ácido cítrico, ese entorno comienza a cambiar esas interacciones, debilitando los enlaces que mantienen la estructura original de las proteínas y provocando que éstas se desplieguen y se reorganicen en nuevas configuraciones. Este cambio, aunque ocurre a nivel microscópico, tiene consecuencias muy visibles. El pescado se vuelve más firme porque las proteínas ahora están más compactas. Pierde su transparencia debido a que cambia su forma en que dispersa la luz y adquiere ese característico color blanco que asociamos inmediatamente con algo cocido. Sin embargo, lo importante aquí es entender que nada de esto implica calor. No hay una cocción en el sentido tradicional. El ácido cítrico crea un ambiente de pH muy bajo que altera las redes de proteínas del pescado, de modo similar a como lo haría la aplicación de calor, pero no elimina bacterias o parásitos como lo haría la cocción con temperatura. Nuestro cerebro no está diseñado para distinguir procesos químicos, sino resultados visibles. Por lo que, cuando vemos un alimento que es blanco, firme y opaco, automáticamente lo asociamos con algo que ha sido cocido, aunque el mecanismo detrás sea completamente distinto. Se parece un poco al color del atún que te puedes comer directamente de la lata. En la cocción tradicional, el calor provoca también la desnaturalización de las proteínas, pero además genera una serie de cambios adicionales como la destrucción de microorganismos, la evaporación de agua y modificaciones más profundas en la estructura del alimento, lo que hace que el proceso sea mucho más completo desde el punto de vista físico y microbiológico. En cambio, cuando utilizamos limón, lo único que estamos haciendo es alterar la estructura de las proteínas a través del pH, sin aportar energía térmica, lo que significa que el proceso es más superficial y limitado, aunque visualmente pueda parecer muy similar. Por eso, aunque el ceviche parezca cocido, en realidad no lo está en el sentido estricto. Y entender esta diferencia es clave para comprender tanto su textura como sus implicaciones en seguridad alimentaria. Ahora bien, aquí es donde este tema deja de ser solo curioso y se vuelve importante.
porque aunque el limón transforme la textura y la apariencia del pescado, eso no significa que lo vuelva seguro desde el punto de vista microbiológico, como ya lo mencioné. Y esta es una de las confusiones más comunes cuando hablamos de ceviche. El problema es que el ácido cítrico puede alterar proteínas, pero no tiene la capacidad de eliminar de forma confiable bacterias o parásitos, que pueden estar presentes en el pescado crudo, especialmente si no ha sido manipulado correctamente, lo que incluye cosas tan cotidianas como romper la cadena de frío durante el transporte o almacenamiento, utilizar pescado que no ha sido previamente congelado o incluso permitir la contaminación cruzada en la cocina. Es decir, utilizar utensilios o superficies para el pescado y otros alimentos. De hecho, uno de los ejemplos más conocidos es el caso del parásito Anisakis, responsable de la anisakiasis, una infección que puede adquirirse al consumir pescado crudo o insuficientemente tratado. Estas larvas no se eliminan simplemente con limón, ya que requieren temperaturas adecuadas, ya sea mediante cocción completa o congelación profunda, alrededor de menos 20 grados Celsius durante al menos 24 horas. Y esto para ser neutralizadas. Los síntomas pueden incluir dolor abdominal, náuseas y vómitos, entre otros. Para el tratamiento se necesita tomar fármacos y en algunos casos es necesaria incluso la extracción mecánica de los parásitos, uno por uno. Este es un gráfico donde se muestra la clasificación de las especies de peces en función de la abundancia promedio de larvas de Anisakis observadas en la carne de pescadito. Y estas son imágenes de las larvas en mariscos. Guacalotas. Y esto no es solo teoría. En distintos países donde el consumo de pescado crudo es común, se han documentado múltiples casos de infecciones gastrointestinales asociadas a preparaciones como sushi, ceviche o pescado insuficientemente tratado, lo que ha llevado a establecer regulaciones específicas sobre el manejo del pescado que se consume en crudo. Por ejemplo, un paciente de 38 años va a consulta por haber expulsado una larva de la boca. El paciente había ingerido 12 horas antes un plato de mariscos. Después de la ingesta, reporta dolor abdominal, obligándolo a tener reposo en cama y a ingerir analgésicos sin lograr ningún tipo de alivio. Durante la noche tiene reflujo y expulsa una larva por la boca. Va a urgencias y se identifica una larva de segundo estado de anisáquido. Esto sucedió en Chile. Actualmente existen protocolos establecidos por las normas oficiales mexicanas que explican cómo limpiar los mariscos, especialmente la NOM 242 SSA1 2009. Y esta establece los requisitos sanitarios para las áreas de captura de moluscos bivalvos, su almacenaje, la forma segura de transporte, así como las condiciones sanitarias que se deben de cumplir para su venta y consumo. Y organismos como la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomiendan que el pescado destinado a consumo crudo sea previamente congelado a temperaturas muy bajas durante un tiempo determinado, precisamente para eliminar parásitos como el Anisakis. Algo que el limón por sí solo no puede lograr, y en ninguna de estas guías se menciona el limón como un agente higienizante válido. Así que, aunque el ceviche sea delicioso y culturalmente muy importante, es clave entender que ese efecto cocido es solo visual y estructural, pero no implica que el alimento esté libre de riesgos, lo que nos lleva a una conclusión importante. El limón transforma, pero no protege completamente. A ver, y si todo esto implica cierto riesgo, entonces ¿por qué una preparación como el ceviche se volvió tan popular en distintas culturas? Especialmente en regiones costeras donde el consumo de pescado crudo o fresco es común en la vida cotidiana.
La respuesta no está en un solo factor, sino en una combinación de biología, disponibilidad y adaptación humana. Mucho antes de que existieran los sistemas modernos de refrigeración, las comunidades que vivían cerca del mar necesitaban formas de aprovechar el pescado fresco en el menor tiempo posible, reduciendo su deterioro y mejorando tanto su sabor como su textura. En ese contexto, el uso de ingredientes ácidos como el limón no solo aportaba un perfil sensorial más intenso y agradable, sino que también generaba cambios en la estructura del pescado que lo hacían más firme y en cierto sentido más comestible desde la experiencia, aunque no necesariamente más seguro en términos microbiológicos. Es decir, el ceviche no nace como una técnica de esterilización, sino como una solución práctica y cultural que transforma un alimento altamente perecedero en algo más estable por un corto periodo de tiempo, aprovechando lo que estaba disponible en el entorno. Lo que hoy vemos como un platillo tradicional y cotidiano es en realidad el resultado de muchas decisiones acumuladas a lo largo del tiempo, donde el sabor, la costumbre y la experiencia terminaron consolidando una práctica que funciona muy bien, aunque no siempre entendamos completamente lo que está ocurriendo detrás. Algo que vuelve todo esto aún más interesante es que el ceviche no es un caso aislado. Es uno de los ejemplos más visibles de un fenómeno mucho más amplio que ocurre constantemente en la cocina, muchas veces sin que nos demos cuenta. Cada vez que usas un ingrediente ácido, como el limón o el vinagre, estás provocando cambios similares en las proteínas de los alimentos, aunque el resultado final no siempre sea tan evidente como en el pescado. Por ejemplo, cuando preparas cebolla morada encurtida, cambia su sabor y textura, volviéndose ligeramente más suave y menos agresiva. O cuando agregas limón a la leche y se corta. Lo que estás viendo es precisamente la desnaturalización y coagulación de proteínas, formando estructuras completamente nuevas. Incluso alimentos como el yogurt o ciertos tipos de queso dependen de este mismo principio, con la diferencia de que en lugar de agregar un ácido directamente, intervienen bacterias como lactobacillus o Streptococcus thermophilus, que producen ácido de forma gradual y controlada, provocando que las proteínas de la leche se desnaturalicen y se agrupen, formando desde quesos frescos como la panela o el requesón hasta otros más complejos como el cheddar o el brie, donde el proceso continúa y se vuelve mucho más sofisticado. Y si lo piensas así, el ceviche deja de ser algo extraño o especial y se convierte en una expresión más de una regla general. Los ácidos no solo dan sabor, también transforman la materia a nivel molecular. Ahora sabes que lo que ocurre en realidad es algo más sutil y en cierto sentido más interesante, porque no se trata de fuego ni temperatura, sino de química actuando directamente en la estructura del alimento, reorganizando sus proteínas y transformando por completo su comportamiento sin necesidad de calor. El limón no cocina el pescado en el sentido tradicional, no lo vuelve completamente seguro ni reemplaza los procesos térmicos, pero sí tiene la capacidad de transformarlo lo suficiente para que digas ¡qué rico! Las enfermedades de transmisión alimentaria son un problema de salud pública mundial y la prevención es la herramienta más eficaz. Así que la próxima vez que prepares o comas ceviche, ojito dónde lo compras y los bicharracos que vas a consumir.